Bueno, vamos a ver ahora, vamos a entrar a ver arquitecturas que están, la concepción de esas arquitecturas tienen que ver con esto que hablábamos de estructuras independientes, todas pensadas desde las posibilidades que ofrece el acero, que ofrecen tanto bueno, las vigas de acero, las columnas de acero, los entramados, y que generaron y siguen generando una cantidad de arquitecturas que tienen su acento en esta idea de desmaterializar el espacio. Las Case Study House van a ser, como les decía, una serie de casas que se van a hacer en los años 50 en Estados Unidos, a partir de una convocatoria de la revista Arte y Arquitectura, que convoca a arquitectos muy reconocidos de Estados Unidos para justamente experimentar sobre la tecnología metálica, la tecnología industrializada del momento, que en ese momento era la tecnología de punta, y explorar soluciones en viviendas unifamiliares. Y así, algunos críticos dicen que de alguna forma, a partir de las Case Study House, la arquitectura que estaba muy centrada con foco en Europa, hace un desplazamiento hacia Estados Unidos, que va a ser el lugar de la innovación. Esto también tiene que ver con los industriales que en Estados Unidos van a empezar a tener una fuerte ascendencia sobre la manera de construir, obviamente la industria metálica, metalmecánica, y esto ligado también a toda la industria generada posguerras. Entonces, la industria en Estados Unidos va a tener un momento que va a ser en donde se empieza a explorar y a experimentar estas arquitecturas industrializadas en la vivienda unifamiliar. Bueno, Richard Neutra, Rafael Soriano, Elwood, Charles Henry Eames, que ahora vamos a ver, Cohen, bueno, Sariner, entre otros, van a ser arquitectos y arquitectas que van a explorar estas nuevas tipologías también para nuevas formas de vida. Si vemos la época, es el momento en donde el capitalismo vista va a derivar en lo que se va a llamar el capitalismo de masas, ¿sí? Y muy fuertemente, diríamos, respaldado o impulsado por la fabricación de objetos, ¿no? Y estos objetos van a ser objetos de consumo del hogar. Este recentramiento sobre el espacio doméstico va a producir un fuerte impacto en la manera que se concibe el espacio, y aunado a estas tecnologías industrializadas, empiezan a generar estructuras espaciales mucho más abiertas, mucho más fluidas, en donde la lógica de los espacios estancos se pone en duda, y aparecen estas plantas en donde los servicios, como ya hemos visto con la Casa Fangold, empiezan a jugar un rol central en la configuración principal del espacio, ¿sí? Desaparece también las jerarquías espaciales, ¿no? Esto de el living como lugar de recibidor conectado a la calle, que iba en sucesión de ámbitos hasta lo más privado
de la casa, se rompe, se produce una ruptura de esto para ponerse en vínculo todos los ámbitos. Pero también se genera una cultura de ser moderno, ¿no? Muy impulsado obviamente también por las revistas de moda. No es casual que un fotógrafo, Julius Shulman, muy conocido en el ambiente justamente de Hollywood, etcétera, va a ser el que pone de alguna manera de moda estas casas de experimentales que van a ser tomadas muy rápidamente por las élites culturales. Entonces, acá se produce como un movimiento cultural muy fuerte. Sí, bueno, ahora no, pero después tienen la suerte de poder ir a Los Ángeles, pueden hacer el recorrido de las Case Study House por todos Los Ángeles, que muchas de ellas hasta se pueden llegar a conseguir en Airbnb, así que están disponibles, porque sus dueños la alquilan, pero que se hicieron alrededor de Los Ángeles, se construyeron estas casas experimentales. Y esto que decía, estos espaciales van a estar sostenidos por, esta cantidad de objetos que van a estar puestos al servicio de una nueva domesticidad. Una domesticidad que por supuesto está basada en la división de géneros, en donde el hombre salía a trabajar, un hombre urbano, un hombre que trabaja con un crecimiento del sector de servicio, entonces un hombre que trabaja en las oficinas, una clase media que empieza a aparecer urbana, que aparece a partir de esta estructura social, un hombre que también que trabaja en la fábrica, y una mujer en el interior del hogar que va a promoverse con la liberación de lo doméstico a partir de la aparición de los electrodomésticos, pero que no deja de ser otra cosa también que una forma de reproducción capitalista de consumo que, bueno, va a llegar al día de hoy con el sobreconsumo, ¿no? Con la obsolescencia programada, bueno, lo que nos está sucediendo en el siglo XXI, que es la proliferación de objetos de consumo, muchos ya no de necesidad, sino de necesidad creada. Pero ese cuento de lo que nos pasa hoy en realidad está anclado acá, y cuando uno proyecta, diseña casas en hoy, me parece que también se pone en juego todo esto, ¿no? ¿Qué pasa con los objetos? ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Qué pasa entonces con la espacialidad? Esta es una foto de época. Vean a la ama de casa, muy, muy contenta con sus nuevos electrodomésticos que la iba a liberar de muchas de las tareas que requerían también de muchas más personas, como se producían en las casas, y que por lo tanto estas casas aparecían limpias, blancas, transparentes, luminosas, ¿no? En contraposición de las casas productivas de comienzo del siglo XX o fin del siglo XIX. Y este dibujo es maravilloso, es uno de una de las Case Study House, y representa estos espacios interiores, un dibujo que podríamos copiar, no hay ningún problema, si ustedes quieren hacerlo de la casa que están haciendo ustedes, una excelente forma de graficar espacio, uso, actividad y tecnología, ¿no? Y fíjense cómo en este solo dibujo se juntan estos tres temas, ¿no? Es una casa habitada, es una casa en donde suceden cosas, suceden eventos, pero esto se produce gracias a que hay una tecnología, y fíjense cómo acá queda muy bien expresada, estos módulos sobre estructuras metálicas con techos de chapa que permiten liberar el espacio para que sucedan estos eventos. Y muchos de estos dibujos
van a justamente explorar estas relaciones interior y exterior, y uno de los aportes de las Case Study House esta es la número 18 de Elwood, va a explorar las relaciones muy fluidas entre exterior e interior, a tal punto que los espacios exteriores son ámbitos en sí mismos, ¿no? Esto es un gran aporte que podríamos también incorporarlos en nuestros proyectos, en donde se piensa, se dibuja, no como un vacío que quedó, un vacío que no se sabe qué es, sino es parte componente y es metros cuadrados al aire libre para uso de la casa. Entonces uno ve este dibujo y enseguida se pone en juego estas relaciones. Y esto se produce porque la tecnología, fíjense, está llevada al mínimo de estructura de soporte para permitir las mayores continuidades entre exterior e interior y entre ámbitos también. Bueno, acá vemos dos de estas casas, como la estructura de soporte es la generadora de la espacialidad, y en los dos casos con dos estructuras metálicas usadas de distinta manera, en un caso como casi armándose como una viga Bierender, como una gran viga, la casa es una gran viga, y en el otro caso con un sistema de columnas, columnas y vigas en un entramado que en los dos casos va a terminar conformando, en este caso esta viga es una viga puente, ¿no?, que termina liberando el espacio de abajo, y en esta una caja en donde en el interior se van a producir estos ámbitos muy desmaterializados entre sí. Bueno, esta es una de estas casas, una foto de época. Esta casa se puede visitar en internet, creo que es la número 22 o la 18. Y me interesaba simplemente mostrarles cómo en planta aparece estas decisiones. Bueno, vean la reproducción de la Fangur, ¿no? Esto de Mies, donde se concentra el núcleo sanitario de servicio en el centro de la planta, bueno, en el centro, bueno, en el interior de la planta, para liberar el resto a los usos, y en donde hasta aún los usos nocturnos pasan a ser parte muy fluida del espacio completo de la planta. Y en 3 dimensiones la tecnología viene con una tecnología muy sencilla, muy simple. Creo que la vigencia de estas casas es la simpleza tecnológica, que por supuesto se van a ir adaptando a distintas situaciones, porque obviamente la industrialización del acero no es igual en los 50 que ahora, ni es igual en Estados Unidos que acá, pero muy fácil de reproducir en cualquiera de los ambientes, en donde estos pórticos generados con IPNs muy simples, con un techo de chapa, haciendo de cielo raso, en muchos casos un techo sándwich de chapa y chapa, y por supuesto vidrio, que va a generar esos momentos de muchísima continuidad entre el interior y el exterior. Bueno, la galería, este tipo de casas podrían funcionar muy bien acá, con galerías profundas, que generan y organizan con elementos muy simples otro espacio de uso. Y un detalle que me parecía interesante que aportar, cómo estas galerías pueden también alojar el automóvil, y cuando no está el automóvil es una galería de uso, ¿no? Entonces no es esta idea de tener una casita para el auto, sino que el auto es un objeto que se integra a la casa de una manera fluida, y cuando no está, también ese espacio sigue siendo parte componente de la casa. Bueno, las visuales y las posibilidades de permeabilizar la planta.
Bueno, esta es otra en donde me interesaba el detalle. Fíjense cómo todo este IPN está sostenido por esta columna y por este muro, y que se ve acá y que configura y termina de conformar los distintos espacios de la casa, y actúa de límite virtual en 3 dimensiones. A partir de una también, de nuevo, una estructura muy sencilla de entramado metálico. Y la casa tal vez más conocida de todas, de las Case Study House, es sin duda la de Ray y Charles Eames, en la casa, el famoso se llama la Casa de los Eames, lo conoce, y leamos qué dice Eames con respecto a esta casa. Dice: nos interesa la casa como un instrumento fundamental para vivir en nuestro tiempo. La casa como una solución a la necesidad humana de cobijo que sea contemporánea desde el punto de vista estructural. La casa que sobre todo se aproveche de las mejores técnicas de ingeniería de nuestra civilización altamente industrializada. Mientras otras actitudes presentan diversas posibilidades, este enfoque parece que el que puede defenderse sin prejuicio como la solución moderna, lúcida y realista a las necesidades de vivienda, ¿no? Bueno, esto es un poquito lo que se buscaba, y esto es una casa que después ellos van a habitar. El partido es muy lindo porque ellos dividen lo que es el living, el área de living y dormitorio, un patio y el estudio, y conforman una unidad. Esta es la casa, una casa que por ahí ustedes ya estudiaron, creo, no, realmente no recuerdo, y toda la casa está realizada con un sistema de montaje muy sencillo, de columnas y vigas reticuladas en pórticos que se van entrelazando en el otro sentido en la estructura que va a dar soporte a los vidrios o a los grandes tabiques de cerramiento. Estos tabiques no son portantes, por supuesto que no. Lo que es portante es la estructura metálica, ¿no? Es la estructura de vigas y de columnas. Bueno, esto es la planta de época, una foto de época en donde se ven estas dobles alturas le Corbusierianas, y en este caso trasladadas en esta lógica de material metálico y en esta doble altura que se vuelve profunda para adentro, la chapa a la vista, y bueno, los objetos que van a ser uno de los temas de Charles y Ray Eames, que además de ser arquitectos, van a ser arquitectos, van a ser diseñadores, van a diseñar los propios objetos, y de hecho hoy las sillas Eames siguen siendo una de las más usadas justamente por los arquitectos y arquitectas. Bueno, la escalera, también de nuevo la elección de desmaterializarlo al máximo posible esta escalera. Imagínense si esta escalera fuera de chapa cerrada, ¿no? Sin duda no se podría ver, no podría permeabilizar la vista, y el uso del color en los tabiques de cerramiento. Me interesaba compartir con ustedes el dibujo, un dibujo original. Fíjense cómo está el estudio de colores y el estudio de modulación de esa fachada, un estudio muy detallado. Y el momento de la construcción: esta casa se construyó en muy poco tiempo, muy sencilla de construir por el sistema de pórticos. Acá tiene una diferencia de nivel que ahora vamos a ver, y que por lo tanto por eso estos son más cortos, y acá se ve el despiece de la estructura, cerramiento y el techo, una estructura de soporte, la estructura de cerramiento que va a sostener el cerramiento, y la cubierta. Esto tiene un desnivel, por eso se apoya acá en una menor luz, y acá se ve esa estructura secundaria, ¿no? O sea, los pórticos son la estructura principal, y esta es la estructura secundaria que va a sostener tanto los tabiques como el vidrio. Y una casa muy emparentada con esta, ya acá en Buenos Aires, para una fecha similar,
Es la casa OSC de Bonnet, una casa realmente para estudiar. Simplemente yo la voy a mencionar para que ustedes la conozcan, pero que también está basada en una grilla de elementos metálicos, de IPNs, que van a armar una estructura espacial tridimensional y todas las otras decisiones de proyecto van a reforzar esta decisión primaria, en donde la estructura es la que organiza el espacio de la vivienda, ¿no? Entonces fíjense cómo cuando se necesitan los herramientas opacos, estos se conforman en términos de tabiques. En este caso no son tabiques prefabricados, sino son tabiques de ladrillo, hechos in situ, pero que están montados sobre esta estructura de metal, y la separación, esto le permite lo que sostiene el techo en la estructura de metal, le permite entonces liberar, tanto arriba como abajo, de cerramiento, y refuerza esta idea de estructura que se ve y se reproduce en cada uno de los momentos de decisión espacial. Y la losa, miren cómo la losa parece posarse, ¿no? Parece que se posa. Esto es una losa también, esto es un sistema mixto de losa armada, pero que se posa sobre esa estructura de metálica. Y esta malla tridimensional le permite entonces tomar decisiones a Bonnet de definir los espacios propios cerrados de la vivienda, de los espacios que son para uso al aire libre, pero que son parte componente esencial de la casa, triplicando, duplicando las estructuras de uso. Bueno, el patio, este maravilloso patio con la terraza, que va a generar un circuito completo de uso. Y acá uno diría, bueno, pero ¿qué usos tienen? Y múltiples usos, ¿no? O sea, son espacios donde se pueden desarrollar distintos usos de acuerdo a la época, al clima, al momento, a los y las habitantes. Bueno, las decisiones materiales, esto de el IPN en su máxima expresión, y cómo la losa se apoya, queda apoyada en estas estructuras metálicas. Una prolijidad técnica, de un refinamiento técnico muy alto. Este espacio es maravilloso. Fíjense cómo después las decisiones también del paño de vidrio, que van a ir reproduciendo esos momentos de la estructura para hacer lleno, vacío. Hay una composición muy pensada, muy seguramente dibujada, para conseguir estos momentos, estos detalles. Una foto que no es buena, pero bueno, no hay muchas disponibles, de la terraza superior. Bueno, en estas mismas ideas, o sobre estas ideas de grandes de contenedores espaciales tridimensionales, metálicos y muy permeables, toda la obra de estos arquitectos, y arquitectas brasileros, Andrade, Moretin, son para recomendar. Me parece que tienen una parada muy interesante con respecto a lo programático, justamente de nuevo, como el programa, espacio y tecnología logran proponer, generar plus, generar momentos, como en este caso, en donde el espacio de nuevo se duplica, se triplica por el uso exterior, pero en este caso gracias a esta gran sombrilla, este gran techo, y la casa como una caja que se desarrolla en su interior, ¿no? Una estructura muy simple, también de chapa, de metálica y terminación de chapa, y esta estructura que va a terminar de definir de una manera también sencilla, programática, un área abierta, cerrada, depende del clima, bajo esta gran paraguas, este gran techo. Y que le permite este tipo de usos, o de usos combinados, de acuerdo al momento, este balconeo de las actividades de uso
este gran espacio, uno diría, bueno, pero es un living, y es más que un living, ¿no? Es el lugar de encuentro de la casa, ¿no? Es el lugar en donde sucede todo aquello que tiene que ver con el compartir dentro de la familia, ¿no? O los amigos, los invitados, etcétera. Entonces, es un lugar de uso intenso, que además termina definiendo las relaciones interior y exterior. ¿Mm? Y las decisiones materiales van a corroborar todo esto, ¿no? De nuevo, esto permite las estructuras metálicas que permiten estas formas de generar grandes paños móviles para tener mejor conexión con el exterior. Pero después me parece muy interesante este tipo de espacios intermedios que se generan por esta decisión, que son de nuevo también espacios de uso a otras escalas, con cierta indeterminación para resolverlo en el momento que se necesite, pero permitir usos diferentes, y la gran cubierta que se expresa en toda su dimensión, en toda su estructura. Bueno, esto es muy brasilero, muy de San Pablo, ¿no? Esto de utilizar como esta expresividad material, ¿no? En toda su potencia, esta estructura que queda a la vista porque abajo se define la casa, ¿no? Como si esto fuera una gran sombrilla, y abajo se define la casa con un cielo raso. Es como dividir el cielo raso, de separarlo del techo y dejarle aire, ¿no? Bueno, y las modulaciones tanto estructurales como las modulaciones que exige este tipo de arquitectura, de la estructura de soporte del vidrio, de los cerramientos. Son dos estructuras siempre que juegan, ¿no? En común. El que soporta el techo, la que soporta los entrepisos, y la subestructura que va a soportar los cerramientos. Quería compartir, por un lado, un video que, como no tenemos tiempo, simplemente voy a compartir el link, pero que es hecho por Charles y Ray Ames, sobre la casa. Ames, hecho por ellos, es un breve, dura 11 minutos, o sea, fácil de ver, y ellos filman la casa, y no es casual, ustedes van a ver que está filmado muchos de los objetos, porque, como bien les decía, los dos van a trabajar mucho sobre, yo le digo, la arquitectura antropológica, ¿no? Esto de el habitar, es como habitamos, y sobre esos objetos casi de la cultura popular que terminan definiendo la casa. Charles y Ray Ames están muy emparentados con la arquitectura de Lina Bobardi también, ¿no? Que es esta modernidad en donde se llena de la vida de los habitantes y de sus objetos. Bien, así que eso se los comparto.
Bien, estos son esta es la casa Lactapié, de la Catón y Basal. Esto es un PDF de Tectónica Blog, que se lo comparto para quienes les interesan. Creo que ustedes la han analizado, pero que justamente esta casa explora esto del espacio plus, de esos espacios que puedan ser multiusos, en casas muy simples, muy sencillas, una casa con tecnología casi básica. Esta sí es una tecnología casi popular, de acceso de bajísimo costo, eh, pero que pone de alguna manera en escena, en proyecto, esto de un uso de una tecnología muy al alcance para crear estos espacios de uso doble o triple en casas muy, muy económicas. Así que bueno, esta casa, y además es interesante leerlos a ellos también. Aquellos que les interesa, a quienes de ustedes les interesa esta idea de espacios de muchos usos, de espacios que se adosan a la vivienda para crear otros usos posibles, les recomiendo también la lectura de la Catón Basal, que tiene un interesantísimo texto sobre este tema del espacio plus y cómo crear. Fíjense cómo las fotos también hablan de una arquitectura de acá, ¿no? Una arquitectura francesa, pero una arquitectura posible, no es una arquitectura de revista. Bueno, ahí se ve una tecnología realmente muy, muy, muy simple, y tienen también los detalles constructivos absolutamente necesarios para entender la arquitectura. Así que bueno, yo esto se los comparto. Bien, y lo otro que tenía para compartir, que es también también una casa muy simple, en las mismas ideas, estas que veíamos, y me parecía interesante, esta es en madera, pero me parecía interesante, quiero llegar acá, que tiene el proceso de construcción, cómo está construida la casa, desde cero, bueno, hasta el final de la casa. Entonces me parecía interesante, podía servirles como material. Seguramente hay más, seguramente los docentes irán aportando, me parece que es buen momento para compartir este tipo de materiales, en donde se ve no solamente la documentación de la obra, sino también el sistema constructivo, detalles constructivos, y es momento para que ustedes también se detengan en cómo se produce esta coherencia, ¿no? Entre el detalle, la decisión espacial y, por supuesto, la decisión de programa.